La nueva atención compartida de los hijos, este proyecto de ley que ha causado gran revuelo. ¿Cuáles son las claves y los principales cambios que traería esta transformación en la ley? Y lo conversamos hoy con Gloria Negroni, jueza de la República del Tercer Juzgado de Familia de Santiago. Para nosotros es muy importante tener aquí a Gloria Negroni porque obviamente vamos a conversar con una persona entendida en la materia. Además también tenemos cientos de preguntas. Este es un tema que cruza la sociedad completa. Así es. Y además hoy día también informarse es nuestra obligación. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día, jueza, porque es para nosotros una posibilidad importante tenerla acá en el programa, la verdad. Bienvenida. Vamos a partir hablando de los cambios. ¿Cuáles son los principales cambios que trae este proyecto? Bien, yo diría que el cambio más importante es poner el foco en los hijos. La verdad es que nuestra ley se pone al día en una materia muy importante que es la igualdad de derechos y obligaciones de los padres respecto de los niños. Vale decir acá, el tema es cómo nosotros los padres somos capaces de ponernos de acuerdo y de poner nuestras posiciones muchas veces radicales frente a un tema tan básico y fundamental como es la crianza y educación de nuestros hijos. La idea de la legislación nueva es fomentar este tipo de acuerdos en donde ambos padres colaboran, cada uno colabora con el otro para efectivamente poder tener en el foco como principal perspectiva al hijo de ambos. Pero una pregunta, ¿padre y madre quedan en igualdad de condiciones ahora en la educación de los hijos? Así es. ¿Eso es una realidad? En este proyecto que todavía ¿Sí? no es realidad, falta una aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado ya acaba de aprobar el proyecto en general, que tiene que ver en definitiva con poner el foco en los hijos, como digo, y que ambos padres puedan acceder de igual manera y conservar derechos y obligaciones respecto a la crianza, estando juntos o separados, que es la diferencia. Desde el punto de vista bien práctico, ¿cuál es la diferencia cuando se produce una separación entre la ley que está vigente todavía y la nueva ley? La ley que está vigente aún establece que cuando los padres se separan, el cuidado de los niños queda con la madre, con la mujer en este caso, y eso a mi juicio generaba una carga muy fuerte para muchas mujeres que se traducía finalmente en muchas pensiones alimenticias, que es un tema que vimos recurrentemente el año pasado y en años anteriores, y en definitiva también esto muchas veces significaba que se desligaba a la otra figura por diversas razones, no se fomentaba la crianza de ambos padres y el apoyo significativo que requiere el niño respecto a ambos padres. Eso es la legislación antigua. Entonces, con la nueva ley se produce la separación de los padres, ¿y qué es lo que pasa? ¿Ellos tienen que ponerse de acuerdo inmediatamente? La ley fomenta la política de los acuerdos, efectivamente, se ponen de acuerdo en con quién va a quedar el niño. Y si no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo. Esa es la clave, muchas veces no se ponen de acuerdo y hay varias preguntas que surgen desde ese punto. ¿Qué antecedentes puede tomar el juez para decidir finalmente si se queda con la mamá o con el papá? Si no se ponen de acuerdo, que sería lo deseable y lo esperable, puede resolver en un plazo de 60 días según lo establece hoy la ley. Entiendo que eso va a ser consultado de todas maneras a la Corte Suprema. Pero es un plazo durante el cual, mientras tanto, las obligaciones y derechos siguen conservándose en manos de ambos padres y el niño queda al cuidado de la persona con quien reside. Vale decir, si en ese momento de la separación el niño está residiendo con la madre, queda con la madre, si está con el padre, queda con el padre, incluso... Dice el proyecto de ley, si está residiendo con un tercero, quedaría con ese tercero. Perfecto. Es que se lo pregunto también porque hay temor, hay mamás que piensan, bueno, se pueden establecer antecedentes falsos y se pueden manipular cierta información y ponerla en el tapete frente al juez. Entonces, ¿qué antecedentes toma el juez o la jueza para determinar finalmente si la tuición es para el papá o para la mamá? La idea de la manipulación de antecedentes, yo diría que es una idea que surge precisamente de aquellos juicios más complejos, donde efectivamente se saca del foco al niño, porque, y eso lo digo con la certeza de haber estado 8 años casi en tribunales de familia como juez, y los casos más complejos son los menos. Yo quiero ser bien responsable en decir esto. La mayoría de los casos se resuelve por acuerdo. Las personas están siendo capaces de tomar conciencia de las responsabilidades de sus decisiones, los adultos, o sea, hay sin involucrar a los niños. En la mayoría de los casos hay diálogo, hay una mediación previa, tratar de llegar a acuerdos previos, incluso a entrar la causa en juicio, a llegar a la justicia. Y aún estando la causa en el proceso judicial, hay varias instancias para llegar a acuerdo. Cuando eso no se produce, todos los antecedentes que podemos ver tienen que ver con la opinión que expresa el hijo, con los antecedentes, ¿no es cierto?, que habían antes de la separación, con los acuerdos de los padres antes y durante el juicio.
con la colaboración que presta uno con el otro. Esos antecedentes son muy importantes, los periciales psicológicos, etc. Y una de las situaciones más complejas en estos casos es el tema económico, el tema de las platas. Entonces, eso distancia también las posiciones de los padres. ¿Qué dice la nueva ley respecto a los montos que se deben pagar por pensión alimenticia? Es que la ley de cuidado personal no está referida a las pensiones alimenticias. Esta ley se refiere básicamente al cuidado, a la tuición de los hijos. El cuidado personal está relacionado con las responsabilidades y obligaciones que le corresponde a cada uno de los padres, que se mantienen intactas y debieran mantenerse intactas precisamente en pro de la estabilidad, emocionalidad y economía, también en aspectos económicos en relación al hijo. Por lo tanto, la nueva ley en cuanto a la tuición no entra específicamente al tema del dinero, pero sí mantiene las obligaciones, lo que es muy interesante, porque efectivamente, de padre y madre, porque efectivamente hoy día, como digo, lo que hace la ley es poner una carga muy grande sobre una de las partes. En cambio, hoy día ninguno de los padres podría alegar ante tribunales: no voy a pagar o no voy a pagar pensión porque ella tiene a los niños. Hoy día esa ya no podría ser una alegación factible en virtud del nuevo proyecto de ley, porque se entiende que la ley establece corresponsabilidad, obligaciones iguales, estando juntos o estando separados. Quiero tomar un poco sus palabras porque yo creo que, bueno, casi 8 años, ¿no es cierto?, estando en tribunales, ha visto muchas cosas. Y en ese sentido, hay un tema que va más allá también de lo que está escrito en los papeles, que tiene que ver con las manipulaciones, con lo que ustedes pueden observar ahí. Y en ese sentido, tanto mujeres como hombres muchas veces mienten en pos de nosotros de sacar un resultado. Eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. No quiero ponerle la carga a las mujeres ni tampoco a los hombres, pero que se miente mucho, se manipula mucho con el tema. Y se utiliza a los hijos también para castigar o no a papá o mamá. Sí, yo diría que ha ido modificándose mucho porque estamos en un procedimiento distinto. Tenemos que entender que los tribunales reformados, en este caso la Judicatura de Familia, que es una judicatura que lleva 8 años en funcionamiento, es una judicatura que funciona con la base de la inmediación del procedimiento. ¿Qué significa esto? Que las partes están delante del juez. En las audiencias es donde se desarrolla el juicio. En audiencias orales, donde estamos nosotros los jueces con las partes presencialmente. Los testigos declaran delante del juez, los peritos declaran delante del juez, por lo tanto es mucho más difícil que esa mentira o esa manipulación surta efecto, puesto que esa mentira tiene que decirse delante de los jueces. Claro. Entonces no es muy habitual, y yo diría que ha ido descendiendo esa manera, esa mala práctica, digamos, de las mentiras, porque hoy día nosotros no estudiamos las causas en papeles. Estudiamos los antecedentes, sí, otros antecedentes documentales previo al juicio, pero donde se desarrolla el juicio y donde el juez tiene la posibilidad de apreciar no solo la prueba documental, la prueba pericial, la prueba testimonial, es delante de él, apreciándolo in situ. Exactamente, es ahí donde se desarrolla el juicio, y como digo, es mucho más difícil mentirle a alguien a través de un papel que mentirle al juez delante, de cara a las partes. Y estamos viendo no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, lo que es muy importante, y la opinión expresada por el niño y la niña, lo que es sustancial, porque a lo mejor las partes podrán ser muy buenas actrices o muy buenos actores, pero los niños no. Y los invitamos a que nos llamen al 1230-2013. Tenemos un testimonio, hemos protegido la cara, la identidad. Es Gabriela, hemos puesto Gabriela. Y queremos saber cuál es tu duda, Gabriela, qué te pasó a ti y por qué estás hoy con nosotros. A lo mejor puedes representar a muchas mujeres y también a hombres, a lo mejor con tu interrogante. Te escuchamos y bienvenida. Hola, buenos días, bienvenido, Tonka Martín. Gracias por contarnos tu caso, Gabriela, te escuchamos. Mira, yo sufrí violencia intrafamiliar durante 6 años cuando nacieron mis hijos, porque tuve un matrimonio de 10 años. Ya. Decidí separarme cuando mi hijo tenía 1 año, uno de los dos dentro del matrimonio, porque él le pegaba al niño, me pegaba a mí, y hubo un chic donde desperté, hice un trueque en mi cabeza, cuando llegó un día, levantó el colchón y nos tiró por el aire, y ahí yo dije, no, mis hijos no. Y me fui y lo abandoné. Ahora último me lo encontré y me amenazó que iba a ir a la casa a molestar. Te dijo que quería tener los hijos con él, ¿no? Quería ver a los niños. Ya. Sobre todo a uno que quiere más, al otro no le interesa. Ya. Resulta que el niño lo llamó por teléfono en la semana y quiso comunicarse con él, y este imbécil le dice a mi hijo, no quiero que nos moleste, no te preocupaste nunca de nosotros,
no significan nada para mí, déjanos en paz. Y él le dice, disculpando, no es hora, pero le dice con estas palabras, mira, weón, respétame porque yo soy tu padre. ¿Y tú estás preocupada, Gabriela, porque piensas que a lo mejor él puede exigir entonces ver a tu hijo y eso es lo que a ti más te problema? Lo que más me problema es primero que a pesar de los años y al verlo de nuevo, nace el temor. Perfecto. Y los niños, yo tengo una pareja hace 8 años, porque tengo una hija de 6, y para los niños él es su padre. Claro. No hay más. Él es el que les da la felicidad, el que los saca, el que los viste. Mira, Gabriela, quédate, pues, estás con nosotros en una cuarta cámara y Gloria, ¿qué consejo, qué le puede decir a nuestro testimonio, a Gabriela y a caso muy común, mamás que están preocupadas? Claro. Yo le diría que se quede tranquila porque precisamente el juez, uno de los principales antecedentes que ve es la vinculación afectiva que tenga el niño con aquel de los padres que esté solicitando esta relación directa y regular. La historia afectiva que tiene, cómo el papá se hace cargo, la mamá, cómo se vincula con el niño, cómo se relaciona. Exacto, y por eso es que la opinión expresada por el niño es fundamental. El derecho del niño a ser oído es uno de los temas fundamentales que los tribunales de familia vemos día a día. ¿Escuchan a los niños? Se lo pregunto porque también me escribe Francisco Muñoz, dice de Tonka, yo me hice cargo de mis 3 hijos y una de mis hijas no quiere estar los fines de semana conmigo. ¿Qué hace? O sea, ¿se respeta la decisión de un joven o un adolescente de 14, 15 años o prima finalmente el rol de papá y de mamá? Tiene que ver mucho con la edad y la madurez del niño, porque no vamos a cargar sobre la espalda de un niño una decisión que debe ser de un adulto cuando se trata de niños pequeños, pero ya cuando se trata de adolescentes o preadolescentes, obviamente que la opinión expresada es mucho más, tiene mucho más peso, es mucho más preponderante la decisión que pueda tomar un juez, porque ¿cómo vas a obligar a un adolescente que a los 14 años, por ejemplo, tiene responsabilidad penal a tener una vinculación con alguien que no quiere? Lo que sí nosotros podemos hacer es orientar a ese adolescente a una terapia, algo que lo ayude a enfrentar una situación con una figura parental con la que a lo mejor no tiene vínculo, porque esas situaciones son precisamente las que nos pesan durante toda la vida si no las abordamos finalmente en algún momento. Entonces la idea es cómo nosotros ayudamos a las personas, a los niños, a los padres y los orientamos a tener una relación sana, cercana, responsable, directa, en los casos que así pueda ser, y si no, cómo ayudamos a ese niño o ese adolescente o ese adulto, ¿no es cierto?, para poder sobrellevar una situación que en definitiva no sea la mejor. Quiero comentarle que bueno, este programa está enfocado a la gente, obviamente, aquí donde nosotros tenemos una relación muy horizontal con el público y recibimos llamados, todos preguntan, aquí cada uno cuenta. Entonces recibimos un llamado, aprovechando que está acá también para ir orientando a mucha gente que tiene una situación, ¿no es cierto?, complicada. Es Eduardo de Estación Central. Eduardo, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, Eduardo, cuéntanos. Mira, mi situación es bien compleja. Yo hace 3 años me separé de mi mujer. ¿Ya? Y hace 2 que yo me hice cargo de los niños, que ellos estaban con situación de... frente a esto, los niños, bueno, estaban muy mal. Yo me hice cargo de ellos, la mamá se fue al extranjero. Nosotros no sabíamos, cuando se fue, yo puse constancia y todo, para tener como respaldo. La consulta es que ella siempre está llamando, amenazando, digamos, que se va el niño con ella. ¿Ella está fuera en este minuto? ¿Está en el extranjero o está en Chile? No, está en el extranjero. Ya. Entonces, el miedo que tengo yo, perdón, es que... ¿Que te quiten los niños? Exactamente. Te contesta Gloria. Ok, muchas gracias. Gracias por tu llamado. Eduardo, mira, la misma situación que la anterior. La verdad es que los jueces vamos a revisar siempre cuál es la vinculación que haya tenido el niño con ese padre o esa madre durante el tiempo anterior. Y obviamente en una situación como esta incluso podemos pedir antecedentes a Policía Internacional si es una persona que ha estado mucho tiempo alejada de los niños. Ese gran activo que tiene el día para poder demostrar en este caso Eduardo. Difícilmente vamos a poder entregarle al niño a una persona que no ha estado vinculada en los últimos 2 años, sobre todo con el niño. Tenemos que pensar siempre que el tiempo para los niños no es el mismo tiempo que los adultos. Entonces cuando hablamos de 1 año, 2 años en la vida de un niño, de 3 por ejemplo, es la mayoría de su vida. O un niño de 6 años en la mitad de su vida si ha estado 3 años sin ver a la madre o al padre. Entonces la vinculación es muy importante. Quisiera agregar una sola cosa. Siempre el miedo no es un buen consejero, pienso yo. La idea es cómo nosotros fomentamos la seguridad, la responsabilidad, la certeza
y no nos dejamos guiar por los miedos que tenemos frente a las diferentes situaciones, porque existen hoy día los mecanismos en la ley, tanto en la ley de alimentos como en la ley de cuidado personal que se viene ahora, que a mi juicio, como digo, es un gran avance, para poder realmente poner el foco en lo más importante, que es los niños. Es muy probable que el acuerdo entre el papá y la mamá no sea inmediato. ¿Qué pasa en ese periodo, entre medio? Porque hoy día es muy claro, el niño se queda con la mamá. ¿Qué pasa con la nueva ley? Hoy día la nueva ley viene a establecer que se queda con quien esté residiendo. Vale decir, si efectivamente los padres se ha producido una separación de hecho y uno de los dos ha hecho abandono del hogar, el niño va a permanecer con aquel que está residiendo. Y va a ser un periodo corto, porque sin perjuicio que hoy día se está estableciendo en el proyecto que el juez va a tener 60 días para decidir. Incluso podría ser un plazo menor, porque los tribunales de familia hemos hecho un gran trabajo en términos de gestión para poder dar respuesta rápida y oportuna a las partes, a las personas, precisamente porque son temas tan delicados y tan contingentes que es necesaria una respuesta rápida, sin perjuicio de lo cual lo que la ley va a hacer priorizar es que los derechos y obligaciones se mantienen para que el niño no quede, ¿no es cierto?, en una situación desmedrada, ya sea en lo económico, en lo emocional y en lo afectivo. Entonces, efectivamente, ese plazo pudiese ser incluso más corto para evitar cualquier tipo de problemática. Estamos conversando con la jueza de la República, Gloria Negroni, cada uno de los detalles. Si usted nos está llamando ahora, queremos saludar a Romina de Santiago. Romina, bienvenida y escuchamos tu pregunta. Hola. Hola. Hola, habla Martina. Hola. ¿Están ahí? Te escuchamos. Quiero hacer, mira, yo fui mamá soltera hace 11 años atrás, tuve un hijo con un compañero de universidad, estuve sola siempre durante el embarazo. El tema es que posterior al parto yo demandé al papá a tener una mensa alimenticia, porque en realidad yo era universitaria y todo eso, y él, si bien pone la pensión alimenticia un poco más de lo básico, nunca se ha hecho cargo emocionalmente del niño. Yo después rehice mi vida, formé una familia, tengo una pareja actual, tengo otro hijo, y hay veces que he querido salir de vacaciones fuera del país y he tenido la traba de que él deje salir a mi hijo mayor. ¿Pero te da el permiso? ¿Te da la autorización? No. No te la da. Perfecto. No. Entonces me he visto trancada en eso y con esta nueva ley quiero saber qué puedo hacer para lograr la tuición completa de mi hijo. Perfecto, Romina. Muchas gracias por llamar. Gloria te responde. Bueno, la autorización judicial para salir del país existe siempre. Vale decir, si no hay una razón fundada por la cual uno de los padres no autoriza al otro para que el niño viaje, puede recurrir al juez y esa decisión también es rápida. No es una decisión que se demore mucho tiempo, porque se entiende que generalmente uno para salir del país no pide autorización con tanta anticipación. O sea, eso hoy, si una persona tiene una traba, puede acercarse a los tribunales de familia y pedir la autorización judicial. Claro, se soluciona absolutamente. ¿Sin abogado? ¿No necesita abogado? No, sí, con abogado. Necesita abogado. Sí. Requiere un abogado. En general, si no tienes dinero, puedes ir a la Corporación del Centro Judicial u organismos de... ¿Y cuánto demora el trámite? Demora muy poco si tienes antecedentes fundados, porque en el caso de ejemplo donde efectivamente la pensión alimenticia decretada, si es que no se paga la pensión alimenticia, por ejemplo, esa es una de las causales por la cual inmediatamente se puede dar autorización de salida del país. Y se comunican inmediatamente desde los tribunales con el otro padre o madre que no está dando la autorización para que comparezca a una audiencia y se le pregunta cuáles son los fundamentos por los cuales no está dando la autorización. Y entonces hay rápidamente una solución. ¿Y en el futuro cómo sería? En el caso de este nuevo proyecto y eso no se modifica porque precisamente como la responsabilidad de ambos padres, la idea es que ninguno de los padres pueda sacar a un niño del país sin la autorización del otro, así es que eso no se modifica. Queremos agradecer a la jueza Gloria Negroni, jueza de la República del Tercer Juzgado de Familia de Santiago. Ha sido tremendamente clara para explicarnos cada una de las dudas y por supuesto nos vamos a volver a ver cuando este proyecto ya... Sí, porque esto es un cambio muy profundo. Sí, un cambio muy profundo. Hay muchas dudas por lo menos. Y requiere además un cambio cultural. Así es, requiere un cambio cultural importante. Lo que me parece significativo es que en programas como este y en la televisión en general se le esté dando un espacio tan importante a temas que son significativos para la sociedad y que requieren entonces de un cambio de conciencia, ¿no es cierto? De que nos demos cuenta de que es lo más importante y actuemos conforme a ello. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Agradecemos también, por supuesto, el testimonio de Gabriela, que la hemos tenido en Cuarta Gama. Gracias, Gabriela, por confiar en nosotros. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir